La nieve está cayendo y cada copo es capaz de quitarte la vida. No es una película de terror ni una profecía climática de Greta Thunberg. Es el comienzo de una de las obras más impactantes de la ciencia ficción latinoamericana, El Eternauta. Una historieta publicada entre 1957 y 1959 que no solo imaginó un apocalipsis en Buenos Aires, sino que también anticipó las formas más crudas de control social, aislamiento y lucha colectiva. Pero lo más perturbador fue que su autor, Héctor Germán Oesterheld, terminó desaparecido en el contexto de una Argentina marcada por un violento enfrentamiento entre la dictadura militar y grupos armados llamados montoneros, al que él mismo pertenecía. Su destino se fundió trágicamente con el trasfondo oscuro que sus páginas ya anticipaban. Hoy, El Eternauta vuelve a estar en boca de todos, ya que Netflix ha lanzado su adaptación más ambiciosa. Pero antes de que la pantalla te muestre su versión, vamos a contarte por qué esta obra marcó a generaciones, qué simboliza realmente esa nevada letal y cómo se convirtió en un espejo perturbador de la humanidad en crisis. El Eternauta no es simplemente un cómic, es un hito cultural. Publicado en la revista Hora Cero semanal, con guión de Héctor Germán Oesterheld y dibujos de Francisco Solano López, apareció por primera vez en 1957, en una Argentina ya atravesada por tensiones políticas, ciclos de inestabilidad institucional y politización creciente. Esta obra colocó la ciencia ficción en un terreno inesperado, las calles porteñas. Nada de Nueva York, ni de planetas lejanos. Aquí la invasión sucede en el barrio de Flores. La nevada asesina comienza a caer mientras un grupo de amigos juega a las cartas en una casa común y corriente. La muerte es inmediata, invisible y omnipresente. Lo primero que desaparece no es el Estado, ni el ejército, ni los gobiernos. Es el vecino, el otro, el que estaba a tu lado. El recurso narrativo que elige Oesterheld es brillante. Él mismo aparece como personaje, entrevistando a un misterioso viajero del tiempo que llega a su escritorio. Es Juan Salvo, el Eternauta, quien cuenta cómo sobrevivió a la nevada y a lo que vino después. El relato es íntimo, angustiante y profundamente humano. Mientras que en Estados Unidos reinaban Superman, Batman y el Capitán América como héroes individuales, invencibles y excepcionales, Oesterheld planteaba otra cosa: el verdadero héroe es el que se organiza, el que se une a otro para sobrevivir. Juan Salvo no tiene poderes, no tiene armas especiales, solo tiene lo que cualquier lector: ingenio, miedo, voluntad y seres queridos. Es un hombre común enfrentando una catástrofe descomunal. Pero no se aísla, todo lo contrario. Se agrupa, se une, colabora. Esa idea del héroe colectivo no solo era innovadora, era radical. Muchos años después, el autor escribiría: mis personajes ya no eran el individuo al servicio de los intereses imperialistas, eran el pueblo mismo. Y eso se nota en sus viñetas. El acto heroico por excelencia no es volar o destruir, sino resistir. Aunque en la superficie el Eternauta cuenta una invasión alienígena, basta con rascar un poco para notar la metáfora. Los invasores no son seres del espacio exterior, son símbolos del poder anónimo, impune, que manipula y somete desde lejos. Los distintos niveles de control, Manus, Urbos, los sellos, reflejan estructuras jerárquicas de dominación que bien podrían representar burocracias impersonales, potencias extranjeras o incluso formas de represión interna. Los invasores se ven poco, quienes dan la cara son los soldados humanos, convertidos en marionetas. Sin posicionarse en bandos ideológicos, que la verdad es que no es la idea, lo cierto es que el Eternauta retrata con crudeza el horror de vivir bajo una amenaza que no se ve, pero que se siente en cada rincón, y que te obliga a desconfiar hasta de quien tenés al lado. Décadas después, Stephen King escribiría La niebla, The Mist, una novela corta publicada en 1980 donde una misteriosa niebla cubre el pueblo, trayendo consigo criaturas letales y un terror que va mucho más allá de los monstruos. Ambas obras comparten un punto clave: el aislamiento. En El Eternauta, la nevada impide salir. En La niebla, la visibilidad desaparece. En ambos casos, los protagonistas deben resistir encerrados con otros, obligados a convivir, decidir, colaborar o simplemente enfrentarse. Pero el punto más fuerte del paralelismo no es el enemigo externo, sino la degeneración interna. En La niebla, como en El Eternauta, el mayor peligro empieza a surgir de los propios humanos. El miedo desata fanatismos, traiciones, violencias. La criatura más temible no siempre es el que viene del otro mundo, sino el que está adentro. Héctor Germán Oesterheld no solo fue un escritor, fue un cronista de lo que aún no había sucedido. Después del Eternauta, su carrera se tornó cada vez más comprometida políticamente.
reescribió la historia de San Martín y el Che Guevara, dándole un tono de identificación especial, hecho que terminó con él militando activamente en Montoneros, una organización armada. En 1977 fue secuestrado por la dictadura militar argentina, en un contexto de violencia generalizada que incluyó enfrentamientos armados, atentados y represión. Sus 4 hijas también fueron desaparecidas y su cuerpo nunca fue hallado. Más allá de las ideas que uno pueda compartir o no, lo cierto es que su figura se convirtió en un emblema de la libertad de expresión y del poder de la palabra como forma de resistencia. Su voz, censurada y silenciada, sigue resonando en las generaciones que leen su obra. El Eternauta pareció anticipar no solo los métodos de control, sino también el destino trágico de su creador. El propio Oesterheld escribió en una reedición: el Eternauta ya no es un héroe individual, es el hombre común, el vecino de la esquina, el que lucha por la vida y por la justicia. Netflix ha lanzado una ambiciosa adaptación del Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín, y que ha debutado en Rotten Tomatoes con un puntaje de aprobación asombroso. A primera vista, esto podría ser el salto definitivo para internacionalizar a esta obra fundamental. El director y productor de cine español, Alex de la Iglesia, ha dicho en redes sociales: visto los 6 capítulos del Eternauta, absolutamente brillante, modélica, y no solo eso, sino también muy necesaria. ¿Por qué? Porque a partir del Eternauta va a ser posible hacer ciencia ficción de calidad en Argentina y en el mercado latino. Es ambiciosa, generosa, adulta, soberbiamente escrita. La sensación que he tenido al verla es la misma que tuve cuando leí el cómic. Millones de personas verán por primera vez esta historia a través de la pantalla, y ahí se juega una batalla. Si la serie logra mantener el espíritu, la humanidad de Juan Salvo y la atmósfera opresiva de la invasión, entonces el Eternauta volverá a cumplir su función original: abrir los ojos. Pero si no lo hace, nos quedará volver al papel, porque como toda gran obra, el Eternauta no necesita efectos especiales, necesita lectores comprometidos. Más allá de las lecturas políticas que ha tenido, la potencia del Eternauta no radica solo en su contexto histórico, sino en su estructura narrativa y simbólica. Es la historia de una nevada imposible, de una amenaza que no se ve venir, de un grupo de personas comunes intentando sobrevivir a lo impensable. Y eso, el miedo a lo desconocido, a perder lo cotidiano, a enfrentar una invasión que no solo es externa sino también interior, es un miedo que persiste. En el Eternauta, la amenaza venía de afuera, o quizás no. En la novela 1984, está adentro, te controla, te reescribe, te escucha. Si te interesan las distopías donde el miedo no es alienígena, no te pierdas este video donde en 1984 se enfrenta a un mundo feliz y comenta qué distopía se acercó más a la realidad, porque el Gran Hermano no desapareció, solo se volvió Wi-Fi. Y cuando veas la serie, recordá esto: ese héroe con traje protector que camina por la nieve mortal no está luchando contra marcianos, está luchando contra el olvido, contra el silencio, contra la desmemoria. Y cuando termines de leer el Eternauta, decime, ¿de qué lado estarías si la nieve empieza a caer? ¿Buscarías refugio solo o abrirías la puerta para armar juntos una resistencia? Si esta nota ha sido de tu interés, te pido regalarnos un me gusta y comentar. Yo soy Gonzalo y esto es Literatura al Extremo. Un saludo para todos.